En el vasto firmamento donde las constelaciones trazan el carácter de los seres, Tauro se alza como una fuerza antigua, moldeada en la quietud de la tierra y en la firmeza de la roca. No es un signo que se deje seducir por el brillo superficial ni por palabras adornadas con intenciones dudosas. Su esencia, profundamente arraigada en la verdad tangible, percibe las vibraciones ocultas que otros pasan por alto. Allí donde muchos oyen elogios, Tauro escucha la disonancia, el eco sutil de la falsedad que intenta disfrazarse de admiración. Los falsos cumplidos, esas armas suaves envueltas en terciopelo, no encuentran terreno fértil en el espíritu taurino. Bajo la aparente calma de este signo habita una inteligencia sensorial aguda, casi instintiva, que reconoce el peso real de cada palabra. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se sostiene, de la mirada que lo acompaña, de la energía que lo impulsa. Tauro descifra lo invisible con la paciencia de quien ha aprendido a esperar y observar. Cuando alguien intenta ridiculizar o someter mediante halagos envenenados, se activa una fuerza silenciosa. No hay prisa en su reacción, porque Tauro no actúa desde la impulsividad, sino desde la certeza. Primero analiza, luego confirma, y finalmente responde con una contundencia que no necesita alzar la voz. Su resistencia no es explosiva, es impenetrable. Es el muro que no cede, el terreno que no se deja erosionar por palabras huecas. En esta batalla sutil, Tauro no juega el mismo juego que sus adversarios. No recurre a la burla ni al disfraz. Su arma es la autenticidad, una verdad tan sólida que desarma cualquier intento de manipulación. Cuando decide confrontar, lo hace con una claridad que deja al descubierto las intenciones ocultas del otro, sin necesidad de artificios. Y en ese acto, no solo se protege, sino que también establece un límite inquebrantable. Hay en Tauro una dignidad ancestral que no tolera ser convertida en objeto de burla disfrazada. Su autoestima no depende del aplauso externo, y por eso no puede ser fácilmente manipulada por él. Los falsos cumplidos, en lugar de elevar, intentan debilitar, pero frente a Tauro, se desmoronan como polvo contra la piedra. Así, en el escenario cósmico, Tauro permanece firme, inmutable ante las corrientes engañosas. No necesita demostrar su valor, porque lo encarna. Y cuando el viento de la falsedad sopla con fuerza, este signo no se inclina, se afirma aún más en su esencia, recordando que la verdadera fortaleza no reside en lo que otros dicen, sino en la integridad que se sostiene sin necesidad de aprobación. En la arquitectura invisible del carácter taurino existe un territorio aún más profundo donde se gestan sus respuestas frente a la falsedad, el tiempo. Tauro no solo percibe el engaño en el instante, sino que lo somete al juicio lento de los ciclos. Donde otros reaccionan de inmediato, este signo observa cómo las palabras envejecen, cómo las intenciones se delatan con el paso de los días. Porque sabe que el halago falso, por muy elaborado que parezca, no puede sostenerse en la continuidad. Se quiebra, se contradice, se traiciona a sí mismo. Y Tauro, paciente guardián de la coherencia, aguarda ese momento en que la máscara cae por su propio peso. En ese compás pausado también se manifiesta una cualidad menos evidente, la memoria emocional. Tauro no olvida fácilmente lo que ha percibido como una falta de autenticidad. No se trata de rencor impulsivo, sino de una especie de archivo interno donde cada gesto ambiguo queda registrado con precisión. Esa memoria no busca venganza, sino protección. Es un sistema de defensa refinado que permite reconocer patrones, anticipar movimientos y evitar futuras trampas disfrazadas de cortesía. Así, cada falso cumplido recibido se transforma en una lección silenciosa que fortalece su discernimiento. Existe además una dimensión estética en la forma en que Tauro enfrenta la manipulación. Al ser un signo profundamente vinculado a la belleza, la armonía y el placer auténtico, experimenta una especie de rechazo visceral ante lo artificial. Un halago vacío no solo es percibido como falso, sino como una distorsión de la belleza misma. Para Tauro, la palabra verdadera tiene peso, textura, una cualidad casi sensorial que puede sentirse. Lo impostado, en cambio, carece de sustancia. Y esa carencia no solo se detecta, incomoda, rompe el equilibrio, genera una disonancia que el signo busca corregir restaurando la verdad. En ese proceso emerge otra de sus fuerzas menos celebradas, la firmeza silenciosa en los vínculos. Tauro no necesita exponer públicamente la falsedad ajena para vencerla. Su estrategia muchas veces consiste en retirar su energía, en dejar de nutrir aquello que no es genuino. Y ese retiro, aunque discreto, tiene un impacto profundo.
Porque Tauro es sostén, es estabilidad, es presencia constante. Cuando esa presencia se retira, el vacío que deja revela con claridad quién dependía de su solidez y quién intentaba aprovecharse de ella. También se despliega una forma particular de dignidad en su lenguaje. Cuando decide responder, Tauro no cae en la trampa de la exageración ni del sarcasmo destructivo. Su palabra es medida, pero firme. Tiene la cualidad de lo irrefutable, no por imposición, sino por coherencia. Es como si cada frase estuviera anclada en una verdad más grande, una verdad que no necesita adornos porque se sostiene por sí misma. En ese momento, el falso cumplido queda expuesto no por un ataque directo, sino por contraste, frente a la autenticidad, la impostura pierde toda fuerza. En el plano más profundo, esta capacidad de detectar y resistir la falsedad está ligada a una conexión esencial con el propio valor. Tauro no busca validación externa para reconocerse. Su autoestima nace de lo que construye, de lo que cuida, de lo que persevera. Por eso, los intentos de manipulación mediante elogios encubiertos no encuentran grietas por donde infiltrarse. No hay necesidad de aceptación que pueda ser explotada. Hay, en cambio, una autosuficiencia serena que actúa como escudo natural. Sin embargo, esta fortaleza no es rígida ni insensible. Tauro también aprende a refinar su capacidad de recibir. Con el tiempo, distingue con mayor claridad entre el elogio genuino y el falso, permitiéndose disfrutar del primero sin sospecha constante. Este equilibrio es parte de su evolución, no cerrarse al mundo por temor al engaño, sino abrirse con discernimiento, eligiendo con cuidado qué voces merecen ser escuchadas. En el campo de las relaciones, esta dinámica convierte a Tauro en un filtro poderoso. Las personas que recurren a la manipulación sutil suelen sentirse incómodas ante su presencia, porque no logran influir ni dominar. En cambio, quienes valoran la autenticidad encuentran en Tauro un aliado inquebrantable, alguien que honra la verdad incluso cuando es incómoda. Así, el signo no solo se protege a sí mismo, sino que también eleva el estándar de honestidad en su entorno. En el trasfondo cósmico, Tauro encarna una lección fundamental: la verdadera fuerza no necesita disfrazarse. Frente a un mundo donde las palabras pueden ser utilizadas como herramientas de control, este signo recuerda que la solidez interior es la mayor defensa. No se deja moldear por lo que otros dicen, sino que permanece fiel a lo que es. Y en esa fidelidad, en esa constancia que no se quiebra, reside su poder más grande. Cuando los falsos cumplidos intentan abrir grietas, Tauro responde convirtiéndose aún más en sí mismo. Más firme, más consciente, más arraigado. Como una montaña que ha visto pasar tormentas sin perder su forma, permanece, observa y, finalmente, trasciende cualquier intento de manipulación, dejando claro que la verdad, aunque silenciosa, siempre pesa más que cualquier palabra vacía. En las capas más profundas del arquetipo taurino existe una relación íntima con el silencio como herramienta de poder. No se trata de un silencio vacío, sino de uno cargado de significado, un espacio donde las palabras ajenas son despojadas de su apariencia y sometidas a una especie de decantación interior. Allí, los falsos cumplidos pierden su brillo superficial y revelan su intención real, como sedimentos que se depositan en el fondo de un lago inmóvil. Tauro comprende que no todo merece respuesta inmediata, y en esa contención se gesta una autoridad que no necesita imponerse, porque simplemente es. Esa cualidad conecta con una dimensión casi ritual en su manera de vincularse con la verdad. Tauro no solo defiende su integridad, la cultiva como un jardín sagrado. Cada experiencia, incluso las más incómodas como el enfrentamiento con halagos envenenados, se transforma en abono para su crecimiento interior. La traición disfrazada de elogio no lo destruye, lo fortalece. Y ese fortalecimiento no es abrupto, sino orgánico, constante, inevitable. Como la tierra que, tras la tormenta, se vuelve más fértil. También emerge una comprensión profunda del valor del cuerpo como brújula. Tauro, regido por lo sensorial, percibe la falsedad no solo con la mente, sino con el cuerpo entero. Hay una tensión sutil en los músculos, una incomodidad en el pecho, una resistencia casi física ante lo que no es auténtico. Esa inteligencia corporal actúa como un sistema de alerta que no puede ser fácilmente engañado. Mientras otros dudan de sus percepciones, Tauro confía en esa sabiduría encarnada, en esa certeza que no necesita explicación racional para ser válida. En el terreno de la dignidad personal, existe una frontera invisible que Tauro protege con una determinación inquebrantable. No permite que el sarcasmo disfrazado de halago erosione su autoestima ni que la ironía malintencionada encuentre espacio donde anidar.
Pero lo más significativo es que no necesita reaccionar con agresividad para defenderse. Su mera negativa a aceptar lo falso ya constituye una forma de resistencia. Es una dignidad que no negocia, que no se adapta para complacer, que no se diluye para encajar. En la dimensión energética, Tauro posee una cualidad magnética que actúa como filtro natural. Las intenciones ocultas, por más sutiles que sean, encuentran dificultad para sostenerse en su campo. Es como si la vibración de la autenticidad generara una incompatibilidad con lo impostado. Quienes se acercan con dobles intenciones suelen sentirse expuestos sin saber exactamente por qué, como si una verdad silenciosa los estuviera observando desde dentro. Y esa incomodidad, muchas veces, los delata antes de que Tauro necesite intervenir. Hay también un aprendizaje relacionado con el valor del límite como acto creativo. Para Tauro, decir no a un falso cumplido no es solo un acto defensivo, sino una afirmación de lo que sí merece ser aceptado. Cada límite trazado es una declaración de principios, una forma de esculpir su entorno emocional con la misma precisión con la que la naturaleza da forma a las montañas. No se trata de rechazar por rechazar, sino de elegir con claridad qué tipo de energía puede habitar su espacio. En el plano más elevado de su expresión, Tauro transforma estas experiencias en una enseñanza para otros. No desde la imposición ni desde el discurso moralizante, sino desde el ejemplo vivo. Su manera de sostener la verdad, de no ceder ante la manipulación disfrazada, se convierte en una referencia silenciosa para quienes lo rodean. Es una pedagogía sin palabras, donde la coherencia habla más fuerte que cualquier argumento. También se revela una relación especial con la justicia, no en términos abstractos, sino profundamente encarnados. Tauro no busca castigar al que utiliza el falso halago, pero tampoco permite que ese comportamiento quede sin consecuencia. La consecuencia, muchas veces, es la pérdida de acceso a su confianza, a su cercanía, a su energía. Y esa pérdida tiene un peso real, porque Tauro no ofrece su lealtad a la ligera. Cuando se retira, no hay dramatismo, pero sí una claridad irrevocable. En el trasfondo de todo esto habita una fortaleza que no necesita ser proclamada. Es una fuerza que se expresa en la constancia, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en la capacidad de mantenerse fiel incluso cuando sería más fácil ceder. Los falsos cumplidos, en este contexto, se convierten en pruebas iniciáticas, en desafíos que ponen a prueba su integridad. Y cada vez que Tauro los atraviesa sin perder su esencia, su poder se consolida aún más. Así, en el tejido del destino, Tauro encarna una forma de resistencia que no se basa en la confrontación directa, sino en la permanencia. No lucha contra la falsedad intentando destruirla, sino volviéndose cada vez más verdadero. Y en esa verdad, tan densa y tan firme como la tierra misma, cualquier intento de manipulación se disuelve, incapaz de encontrar un lugar donde arraigar. En la profundidad del linaje simbólico de Tauro habita una relación íntima con el valor de la palabra como sustancia, no como ornamento. Para este signo, cada expresión verbal posee un peso específico, una densidad que la acerca o la aleja de la verdad. Por eso, cuando un falso cumplido emerge, no es solo percibido como una incoherencia social, sino como una alteración en el orden natural del lenguaje. Tauro siente que algo ha sido utilizado fuera de su propósito esencial, como si una herramienta sagrada hubiera sido degradada para fines mezquinos. Esta percepción despierta una respuesta que no es meramente psicológica, sino casi espiritual, la necesidad de restaurar el equilibrio. En esa restauración, Tauro no se limita a defenderse, sino que reafirma su vínculo con lo auténtico a través de actos concretos. La acción se convierte en su forma más pura de discurso. Mientras otros responden con palabras, Tauro responde con hechos que contradicen la falsedad recibida. Si el halago encubierto buscaba disminuir, Tauro construye. Si intentaba ridiculizar, Tauro eleva su obra. Hay en este gesto una dimensión profundamente épica, la transformación del ataque en impulso, del intento de sometimiento en afirmación de poder. También se despliega una comprensión particular del respeto como frecuencia. Tauro no exige respeto mediante imposición, sino que lo irradia a través de su coherencia. Sin embargo, cuando detecta que un falso cumplido encierra una intención de dominación, reconoce que no se trata de una simple falta de cortesía, sino de una invasión simbólica. En ese momento, su energía se reorganiza, se vuelve más densa, más presente, como si todo su ser se alineara para proteger un territorio invisible pero sagrado. Ese territorio es su dignidad, y no admite concesiones. En el plano de la percepción social,
Tauro desarrolla una habilidad notable para leer las dinámicas de poder que se esconden detrás de los elogios ambiguos. Comprende que muchas veces estos halagos no buscan celebrar, sino posicionar, establecer jerarquías, marcar superioridades encubiertas. Frente a esto, Tauro no entra en el juego. Su sola negativa a aceptar ese marco implícito desarticula la estrategia del otro. Es una forma de resistencia que no necesita confrontación directa, porque actúa a nivel estructural, desmontando la intención desde su raíz. Existe además una dimensión de soberanía interior que se fortalece con cada experiencia de este tipo. Tauro aprende que su valor no puede ser definido por narrativas externas, especialmente cuando éstas están contaminadas por intereses ocultos. Esta comprensión no surge de un rechazo absoluto al otro, sino de una afirmación profunda de sí mismo. Es un proceso de autodefinición constante, donde cada interacción se convierte en una oportunidad para reafirmar quién es y qué representa. En el ámbito emocional, Tauro también atraviesa un proceso de refinamiento. Al principio, la detección de un falso cumplido puede generar incomodidad o incluso una sensación de traición. Pero con el tiempo, esa reacción se transforma en claridad. Ya no hay sorpresa ni perturbación, sino reconocimiento sereno. Tauro deja de esperar autenticidad de quienes no pueden ofrecerla, y en lugar de desgastarse, canaliza su energía hacia vínculos que sí están alineados con su esencia. Esta selección consciente fortalece su entorno y reduce la exposición a dinámicas tóxicas. En la dimensión más elevada de su expresión, Tauro encarna una especie de guardián de la verdad encarnada. No desde una postura rígida o moralista, sino desde una fidelidad absoluta a lo que siente como real. Su presencia se convierte en un recordatorio viviente de que la autenticidad no necesita adornos ni estrategias. Y en un mundo donde las palabras pueden ser utilizadas como máscaras, esa presencia tiene un poder transformador. También se manifiesta una relación profunda con la paciencia como forma de sabiduría estratégica. Tauro entiende que no todas las batallas deben librarse en el momento en que se presentan. A veces, la mejor respuesta a un falso cumplido es permitir que se revele por sí mismo, que su inconsistencia quede expuesta con el tiempo. Esta capacidad de esperar sin perder claridad es una de sus mayores fortalezas. No actúa desde la urgencia, sino desde la certeza. En el tejido más sutil de su carácter, hay una conexión con la abundancia entendida no como acumulación, sino como plenitud interna. Tauro no necesita inflarse con elogios, verdaderos o falsos, porque ya se reconoce como suficiente. Esta autosuficiencia emocional actúa como un escudo natural frente a cualquier intento de manipulación. No hay vacío que llenar, no hay inseguridad que explotar. Solo hay una presencia sólida que no se deja alterar por lo superficial. Y así, en la vastedad del mapa astral, Tauro continúa su camino como una fuerza que no se doblega ante la distorsión. Cada falso cumplido que intenta infiltrarse en su mundo es transformado en una oportunidad de afirmación, en una prueba superada que refuerza su estructura interna. No lucha por imponerse, sino por mantenerse fiel. Y en esa fidelidad, tan firme como la tierra que lo rige, reside una forma de poder que no puede ser erosionada por ninguna palabra vacía. En la raíz más profunda del símbolo taurino se encuentra una conexión directa con la ley de la realidad tangible, una ley que no admite simulaciones prolongadas. Todo lo que no es auténtico, tarde o temprano, se descompone. Tauro no necesita apresurar ese proceso, porque está alineado con el ritmo de lo inevitable. Los falsos cumplidos, por su propia naturaleza inestable, contienen en sí mismos la semilla de su caída. Y Tauro, como guardián de lo que perdura, simplemente se mantiene firme hasta que la verdad emerge con la fuerza de lo irrebatible. En ese sostener, se revela una dimensión de autocontrol que trasciende la simple contención emocional. Tauro no reacciona porque no necesita demostrar nada en el instante. Comprende que quien utiliza el halago como arma busca provocar una respuesta, generar una grieta, inducir una reacción que confirme su influencia. Pero Tauro rompe ese circuito. Su no reacción consciente no es pasividad, es dominio. Es una forma de decir, sin palabras, que no hay acceso a su centro, que no existe punto de manipulación posible. Este dominio interno se vincula con una relación muy particular con el valor del esfuerzo. Tauro construye su identidad a través de lo que hace, de lo que sostiene, de lo que cultiva a lo largo del tiempo. Por eso, un falso cumplido que intenta reducir su mérito a una caricatura o a una ironía encubierta no logra penetrar. Porque lo que Tauro es no depende de una percepción momentánea, sino de una trayectoria.
Es el resultado de procesos largos, de dedicación constante, de pruebas superadas. Y esa profundidad no puede ser trivializada por una frase ambigua. También se despliega una comprensión silenciosa del orgullo en su forma más elevada. No se trata de arrogancia, sino de una conciencia clara del propio valor. Tauro no necesita proclamarse superior, pero tampoco acepta ser reducido. Cuando un halago encubierto intenta colocarlo en una posición de inferioridad disfrazada, su orgullo actúa como un eje que lo mantiene erguido. No responde desde la herida, sino desde la dignidad. Y esa dignidad no se negocia. En el plano energético, existe una cualidad de densidad que rodea a Tauro cuando se enfrenta a la falsedad. Es como si su campo se volviera más compacto, más definido, menos permeable. Esa densidad no es rigidez, sino presencia plena. Una presencia que no deja espacios vacíos donde la manipulación pueda infiltrarse. Es una forma de estar en el mundo que impone respeto sin necesidad de exigirlo, porque se siente, se percibe, se reconoce incluso sin palabras. A medida que estas experiencias se acumulan, Tauro desarrolla una especie de maestría en la gestión de la atención. Aprende a no otorgar importancia a lo que no la merece. Los falsos cumplidos, que buscan precisamente captar atención para ejercer influencia, se encuentran con un muro de indiferencia consciente. No una indiferencia fría, sino selectiva. Tauro elige dónde poner su energía, y esa elección es una de sus mayores fortalezas. Porque aquello que no recibe atención, pierde poder. En el ámbito más íntimo, también se produce una depuración de su mundo emocional. Tauro aprende a distinguir entre la incomodidad que proviene del crecimiento y la que proviene de la manipulación. No todo lo incómodo es negativo, pero lo falso siempre lo es. Esta distinción le permite no cerrarse al cambio ni a la crítica constructiva, mientras mantiene una barrera clara frente a lo que intenta disfrazarse de elogio para desestabilizar. Existe además una dimensión de resiliencia que se fortalece con cada intento fallido de someterlo. Cada falso cumplido que no logra su objetivo refuerza su estructura interna, como si cada embate fuera absorbido y transformado en solidez adicional. Tauro no solo resiste, integra. Convierte la experiencia en aprendizaje, el intento de manipulación en una capa más de su fortaleza. Es un proceso acumulativo que lo vuelve cada vez más difícil de influir desde lo superficial. En la interacción con otros, esta evolución genera un efecto de espejo. Quienes se acercan con autenticidad encuentran en Tauro una respuesta igualmente genuina, estable, confiable. Pero quienes intentan operar desde la ambigüedad o la doble intención se ven reflejados en su propia estrategia. Tauro no necesita desenmascararlos explícitamente, su sola coherencia deja en evidencia la incoherencia ajena. Y ese contraste, muchas veces, es más poderoso que cualquier confrontación directa. En el plano más amplio del destino, Tauro encarna una enseñanza sobre la relación entre poder y verdad. No el poder que domina, sino el que permanece. El que no necesita imponerse porque está alineado con lo real. Frente a los juegos de lenguaje que buscan manipular percepciones, Tauro representa la resistencia de lo que es. Y en esa resistencia hay una épica silenciosa, una grandeza que no se exhibe, pero que sostiene. Así, cada falso cumplido se convierte en una prueba más dentro de un camino de afirmación constante. No es un obstáculo que detiene, sino un filtro que depura. Tauro avanza, no esquivando la falsedad, sino atravesándola con una integridad que no se fragmenta. Y en ese avance, deja una huella clara, la de una fuerza que no se deja moldear por lo externo, que no se rinde ante lo ambiguo, que no se desvía de su esencia. En el trasfondo de todo este proceso, late una certeza inquebrantable: lo verdadero no necesita defensa desesperada, solo necesita ser sostenido. Y Tauro, en su naturaleza más pura, es precisamente eso, el que sostiene. El que permanece. El que convierte cada intento de distorsión en una reafirmación aún más profunda de su verdad. En la profundidad más silenciosa del arquetipo taurino se revela una relación casi sagrada con la invulnerabilidad progresiva, no como un estado inicial, sino como una conquista. Tauro no nace inmune a la distorsión del lenguaje, sino que se forja en el contacto repetido con ella. Cada falso cumplido no solo es detectado y rechazado, sino que deja una marca transformadora, como si templara el metal interno de su carácter. Con el tiempo, lo que antes podía generar incomodidad se convierte en una señal clara, inmediata, casi inevitable. Ya no hay duda, ya no hay vacilación. Hay reconocimiento instantáneo y,
sobre todo, una serenidad que desactiva cualquier intento de desestabilización. Esa serenidad tiene una raíz profunda en la relación de Tauro con la autosuficiencia energética. No depende de la validación externa porque su energía circula de manera cerrada, completa en sí misma. Es un sistema que se nutre de lo que construye, de lo que cuida, de lo que sostiene con constancia. Por eso, los falsos cumplidos, que buscan abrir una brecha para introducir dependencia o duda, no encuentran acceso. No hay necesidad insatisfecha que pueda ser explotada. Esta autosuficiencia no aísla, pero sí protege, creando un espacio donde solo lo auténtico puede arraigar. En ese espacio interno también se desarrolla una ética natural, no impuesta, sino vivida. Tauro no combate la falsedad replicando sus métodos, porque entiende que hacerlo sería contaminar su propia esencia. Hay una fidelidad absoluta a la coherencia, incluso cuando sería más fácil responder con la misma moneda. Esta elección no es debilidad, es una forma elevada de poder. Es la decisión consciente de no descender al terreno donde la manipulación opera. Y en esa decisión, Tauro se mantiene en una frecuencia que la falsedad no puede alcanzar. Existe además una dimensión estratégica en su forma de relacionarse con el conflicto que rara vez se percibe en su totalidad. Tauro no solo resiste, también reorganiza el terreno. Cuando identifica a alguien que utiliza el halago encubierto como herramienta de control, comienza un proceso sutil de reconfiguración del vínculo. Ajusta su cercanía, redefine sus límites, redistribuye su energía. No hay confrontación innecesaria, pero sí una transformación clara del espacio compartido. Y en esa transformación, la estrategia del otro pierde eficacia, porque ya no encuentra las condiciones que la hacían posible. En el plano simbólico, Tauro actúa como una fuerza de gravedad frente a la ligereza de lo falso. Mientras el halago encubierto flota en la superficie, intentando influir desde lo efímero, Tauro lo atrae hacia la densidad de lo real, donde no puede sostenerse. Es una especie de desenmascaramiento natural, no provocado, sino inevitable. Todo lo que carece de sustancia, al entrar en su campo, se revela por contraste. Y ese contraste no necesita explicación, porque se siente con claridad. También se manifiesta una relación profunda con la estabilidad emocional como elección consciente. Tauro no permite que las palabras ajenas dicten su estado interno. No se deja arrastrar por la ironía disfrazada ni por la burla encubierta. Mantiene una línea emocional constante, una especie de eje que no se desplaza fácilmente. Esta estabilidad no es rigidez, sino equilibrio. Es la capacidad de permanecer centrado incluso cuando el entorno intenta generar desequilibrio. En el ámbito de la evolución personal, los falsos cumplidos se convierten en pruebas de discernimiento cada vez más refinadas. Al principio, pueden requerir análisis, observación, confirmación. Pero con el tiempo, Tauro desarrolla una percepción inmediata, casi instintiva. Ya no necesita pruebas externas, porque ha aprendido a confiar plenamente en su lectura interna. Esta confianza es uno de los pilares de su poder, porque elimina la dependencia de validaciones externas incluso en el proceso de detectar la falsedad. En la dimensión de los valores, Tauro fortalece una jerarquía interna clara. No todo tiene el mismo peso, no todo merece la misma atención. Los elogios genuinos son recibidos y apreciados, pero no determinan su identidad. Los falsos, en cambio, son descartados sin conflicto, como algo que no pertenece a su sistema. Esta capacidad de clasificación inmediata evita la acumulación de ruido emocional y mantiene su mundo interno limpio, ordenado, alineado. En el tejido más amplio de sus relaciones, esta evolución genera una especie de selección natural. Las dinámicas basadas en la manipulación no prosperan en su entorno, porque no encuentran respuesta. En cambio, las relaciones basadas en la autenticidad se fortalecen, porque encuentran un terreno fértil donde crecer. Tauro no necesita imponer esta selección, ocurre de manera orgánica, como resultado de su coherencia. Hay también una dimensión casi mítica en su forma de sostener la verdad. Como una figura ancestral que guarda un conocimiento antiguo, Tauro representa la permanencia frente a lo cambiante, la solidez frente a lo volátil. Los falsos cumplidos, con su naturaleza efímera, no pueden competir con esa permanencia. Son intentos momentáneos de influir en algo que está construido sobre bases mucho más profundas. En ese sentido, cada encuentro con la falsedad no es una amenaza, sino una reafirmación de su camino. Tauro no se desvía, no se fragmenta, no se adapta a lo que no resuena con su esencia. Permanece.
Y en esa permanencia hay una fuerza que trasciende lo inmediato, una fuerza que no necesita imponerse porque está alineada con algo más grande que cualquier interacción puntual. Así, en el flujo constante de experiencias, Tauro se convierte en una presencia que no puede ser moldeada por lo superficial. Los falsos cumplidos, lejos de debilitarlo, actúan como catalizadores de una solidez cada vez mayor. Y en esa solidez, en esa fidelidad inquebrantable a lo real, se revela una forma de poder que no depende de las palabras, sino de la esencia misma que las trasciende. En el trasfondo más arcaico del espíritu taurino se encuentra una relación con el poder de la resistencia pasiva que trasciende cualquier noción común de defensa. No es una resistencia que se opone frontalmente, sino una que absorbe, transforma y neutraliza sin alterar su estructura esencial. Frente al falso cumplido, que intenta penetrar como una corriente sutil, Tauro actúa como una masa compacta donde esa corriente pierde dirección, se diluye, se extingue. Esta cualidad no es casual, sino el resultado de una afinidad profunda con los ritmos de la naturaleza, donde lo sólido no lucha contra lo volátil, simplemente permanece hasta que lo volátil se disipa. En esa permanencia también se revela una dimensión de lucidez que no depende de lo evidente. Tauro no necesita que la intención oculta se haga explícita para reconocerla. Hay una lectura entre líneas que se vuelve cada vez más precisa con la experiencia, una capacidad de interpretar silencios, matices, microgestos. El falso cumplido, que muchas veces se apoya en la ambigüedad para evitar ser confrontado, pierde su ventaja ante esta percepción afinada. Lo que pretende ser sutil se vuelve transparente. Existe además una relación profunda con la energía del valor propio como territorio inviolable. Tauro no concibe su autoestima como algo negociable ni como un reflejo de la opinión ajena. Es un espacio interno que se construye con dedicación, con coherencia, con actos repetidos de fidelidad a sí mismo. Por eso, cuando un halago encubierto intenta infiltrarse para erosionar ese territorio, encuentra una frontera clara, definida, sostenida. No hay grietas por donde entrar, porque no hay dudas fundamentales que puedan ser explotadas. En el plano de la interacción humana, Tauro desarrolla una forma de presencia que actúa como regulador del ambiente. No necesita intervenir activamente para modificar una dinámica, su sola coherencia genera un campo donde lo falso se vuelve incómodo, insostenible. Es como si la autenticidad tuviera una frecuencia que desajusta cualquier intento de manipulación. Quienes operan desde la doble intención perciben esa incompatibilidad y, tarde o temprano, se retiran o se rebelan. También se despliega una dimensión de aprendizaje vinculada a la economía emocional. Tauro comprende que no toda provocación merece una respuesta, que no todo intento de manipulación requiere confrontación. Esta selección no es indiferencia, sino inteligencia. Es la capacidad de conservar energía para lo que realmente importa, evitando el desgaste en batallas que no aportan crecimiento. El falso cumplido, al no recibir la reacción que busca, pierde su función y se desvanece. En el ámbito más íntimo, se produce una integración progresiva de la sombra ajena. Tauro reconoce que quien utiliza halagos encubiertos no lo hace desde la plenitud, sino desde una carencia, desde una necesidad de control o validación. Esta comprensión no genera compasión ingenua, pero sí claridad. Permite no personalizar el ataque, no asumirlo como una verdad, sino verlo como una proyección. Y en esa desidentificación, el impacto emocional se reduce hasta desaparecer. Hay también una dimensión de firmeza en la expresión que se afina con el tiempo. Cuando Tauro decide hablar, sus palabras no buscan herir ni imponerse, pero tampoco suavizan la verdad para evitar incomodidad. Existe una precisión casi quirúrgica en su forma de nombrar lo que ocurre. El falso cumplido, al ser señalado con claridad, pierde su ambigüedad y queda expuesto en su esencia. Y esa exposición, realizada sin agresividad, tiene un efecto desarmante. En el plano más amplio del desarrollo espiritual, Tauro encarna una lección sobre la relación entre forma y contenido. Los falsos cumplidos son formas sin contenido, apariencias sin sustancia. Tauro, en cambio, representa la unión de ambos, la coherencia entre lo que se dice y lo que se es. Esta coherencia no solo lo protege, sino que actúa como un faro para otros, mostrando que la autenticidad no es una debilidad, sino una fuerza estructural. A medida que avanza en su camino, Tauro también aprende a utilizar su experiencia como criterio de selección en todos los ámbitos de su vida. No solo en las relaciones personales, sino en los entornos profesionales, sociales, incluso en las decisiones cotidianas.
La capacidad de detectar lo falso se convierte en una herramienta que guía sus elecciones, evitando caminos que no están alineados con su esencia. En la dimensión simbólica, Tauro se convierte en una especie de guardián de la integridad del lenguaje y de la intención. No desde una posición de vigilancia externa, sino desde una fidelidad interna que no se negocia. Cada vez que rechaza un falso cumplido, no solo se protege a sí mismo, sino que reafirma un principio más amplio, que la verdad no puede ser sustituida por su apariencia sin consecuencias. En ese sentido, cada encuentro con la falsedad es una oportunidad de consolidación. No hay retroceso, no hay debilitamiento. Hay aprendizaje, hay fortalecimiento, hay una expansión de su capacidad de discernimiento. Tauro no se endurece en el sentido negativo, no se vuelve cerrado o desconfiado por defecto. Se vuelve preciso. Aprende a distinguir sin perder apertura, a proteger sin aislarse, a sostener su verdad sin necesidad de imponerse. Y en el núcleo de todo este proceso permanece una fuerza tranquila, inalterable, que no necesita ser demostrada. Es la certeza de que lo real no puede ser desplazado por lo artificial, de que la autenticidad tiene un peso que ninguna estrategia puede igualar. Tauro camina con esa certeza, no como una idea, sino como una experiencia vivida. Así, frente a cada intento de ridiculización disfrazada, frente a cada palabra que busca someter sin mostrarse, Tauro no responde con la misma moneda ni se deja arrastrar al terreno del engaño. Permanece en su eje, en su verdad, en su forma esencial de estar en el mundo. Y en esa permanencia, en esa fidelidad absoluta a lo que es, se revela una épica silenciosa pero imparable, una fuerza que no necesita vencer porque simplemente no puede ser vencida. En el vasto firmamento donde las constelaciones trazan el carácter de los seres, Tauro se alza como una fuerza antigua, moldeada en la quietud de la tierra y en la firmeza de la roca. No es un signo que se deje seducir por el brillo superficial ni por palabras adornadas con intenciones dudosas. Su esencia, profundamente arraigada en la verdad tangible, percibe las vibraciones ocultas que otros pasan por alto. Allí donde muchos oyen elogios, Tauro escucha la disonancia, el eco sutil de la falsedad que intenta disfrazarse de admiración. Los falsos cumplidos, esas armas suaves envueltas en terciopelo, no encuentran terreno fértil en el espíritu taurino. Bajo la aparente calma de este signo habita una inteligencia sensorial aguda, casi instintiva, que reconoce el peso real de cada palabra. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se sostiene, de la mirada que lo acompaña, de la energía que lo impulsa. Tauro descifra lo invisible con la paciencia de quien ha aprendido a esperar y observar. Cuando alguien intenta ridiculizar o someter mediante halagos envenenados, se activa una fuerza silenciosa. No hay prisa en su reacción, porque Tauro no actúa desde la impulsividad, sino desde la certeza. Primero analiza, luego confirma, y finalmente responde con una contundencia que no necesita alzar la voz. Su resistencia no es explosiva, es impenetrable. Es el muro que no cede, el terreno que no se deja erosionar por palabras huecas. En esta batalla sutil, Tauro no juega el mismo juego que sus adversarios. No recurre a la burla ni al disfraz. Su arma es la autenticidad, una verdad tan sólida que desarma cualquier intento de manipulación. Cuando decide confrontar, lo hace con una claridad que deja al descubierto las intenciones ocultas del otro, sin necesidad de artificios. Y en ese acto, no solo se protege, sino que también establece un límite inquebrantable. Hay en Tauro una dignidad ancestral que no tolera ser convertida en objeto de burla disfrazada. Su autoestima no depende del aplauso externo, y por eso no puede ser fácilmente manipulada por él. Los falsos cumplidos, en lugar de elevar, intentan debilitar, pero frente a Tauro, se desmoronan como polvo contra la piedra. Así, en el escenario cósmico, Tauro permanece firme, inmutable ante las corrientes engañosas. No necesita demostrar su valor, porque lo encarna. Y cuando el viento de la falsedad sopla con fuerza, este signo no se inclina, se afirma aún más en su esencia, recordando que la verdadera fortaleza no reside en lo que otros dicen, sino en la integridad que se sostiene sin necesidad de aprobación.